A ver, ¿cómo es posible que una sola palabra signifique dos cosas tan distintas? Por un lado, una ofrenda por la duda y por el otro, la personificación misma de la culpa. Bueno, esa palabra es asham, un término hebreo que nos presenta un dilema fascinante. Para una tradición es una solución, digamos, legal para la incertidumbre, pero para otra es el mismísimo corazón de la redención. Así que vamos a sumergirnos en cómo el lenguaje puede de hecho darle forma a la fe. ¿A quién no le ha pasado esa sensación de, híjole, ¿hice algo mal o no? Esa duda que carcome, ese no saber si hay que pedir perdón o si todo está en orden, es algo que todos hemos sentido, ¿verdad? Es una experiencia superhumana. Bueno, pues resulta que la primera interpretación de Asham ataca justo ese problema, directo al grano. Muy bien, entonces, nuestra primera parada nos lleva al judaísmo antiguo. Y aquí, Asham no es para nada una idea abstracta o filosófica, ¿eh? No. Es un procedimiento súper concreto, un ritual, una ofrenda sacrificial que fue diseñada para una cosa muy específica: lidiar con la duda. Y para que quede súper claro, Maimónides nos pone un ejemplo genial. A ver, imaginen esto. Hay dos trozos de grasa sobre la mesa. Uno se puede comer, ¿todo bien? El otro está prohibidísimo. Y de repente, alguien llega, come uno de los dos, pero en la confusión no sabe cuál comió. ¿Pecó? Pues, quién sabe, no hay certeza. Esa es la duda de la que estamos hablando. Y justo para esa duda, para ese no sé qué hice, la ley judía tenía una solución: el Asham Talui. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es condicional. Ojo, este sacrificio no era por un pecado que ya se sabía que se había cometido, no. Era por la posibilidad de haber pecado. Es básicamente una ofrenda por si las dudas para la incertidumbre. La verdad es que el proceso es fascinante. A ver, paso 1. Surge la duda, como en el ejemplo de la grasa. Paso 2. Se ofrecía el Asham Talui, que era un carnero como para cubrirse, ¿no? Como un seguro espiritual, por decirlo así. Pero, y aquí viene lo más importante, si después se confirmaba que sí, que efectivamente se había cometido el pecado, esa ofrenda ya no era suficiente, para nada. Se tenía que hacer otro sacrificio distinto, el hatat. Esto nos dice clarísimo que el Asham Talui era solo una medida temporal, algo para calmar la conciencia mientras existía la duda. Y claro, esto no salió de la nada. La base de esta práctica está en la Torá, específicamente en el libro de Levítico. Hay una frase que es la clave de todo. Dice que el sacerdote expiará por la transgresión cometida sin querer y que él no supo. Ahí está, sin querer y que no supo. No es solo que no hubo intención, es que la persona ni siquiera está segura de haberlo hecho. Es un doble nivel de desconocimiento. Ok, entonces, hasta ahora hemos hablado del Asham Talui, la ofrenda por la duda. Pero cuidado, porque esto es solo una parte de la historia. La raíz de la palabra Asham a secas significa algo mucho más fuerte, mucho más profundo. Significa culpa. Y es aquí, con este significado, que la historia da un giro y nos lleva por un camino completamente diferente. Ahora sí, prepárense porque el significado de Hashem da un giro de 180 grados. Entramos en el terreno del cristianismo y aquí la palabra deja de ser un ritual para la duda y se convierte en un pilar teológico, en la base de la idea de culpa y redención. Esta frase que vemos aquí lo resume todo. Es potentísima, porque en la teología cristiana, la idea no es que el Mesías simplemente carga con la culpa o que trae una ofrenda por ella. No. La idea es mucho más radical. Es que él mismo se convierte en la culpa. Se vuelve la culpa personificada. O sea, de repente el Ahasham ya no es un animal que se ofrece en un altar. Se reinterpreta por completo para ser el propio Mesías. Pasa de ser algo que una persona trae a ser alguien en quien la culpa literalmente se encarna. ¿Y de dónde sale esta idea tan potente? Bueno, la base teológica está en el libro de Isaías. El profeta habla de una figura mesiánica que es herida, que sufre por los pecados de los demás, y ahí lo dice, que su vida misma se convierte en Asham, en una ofrenda por la culpa. Piénsenlo, es un salto enorme. La palabra que se usaba para un sacrificio animal ahora se está aplicando a una vida humana. La ofrenda y la culpa se fusionan en una sola persona.
Y la conclusión de todo este razonamiento es, bueno, es profundamente redentora. Porque si el Mesías es el Hashem, o sea, si Él es la culpa hecha persona, entonces su muerte en la cruz ya no es solo la muerte de un hombre. Simbólicamente, representa la muerte de la culpa misma, de la vergüenza, del dolor, de todo lo que viene con ella. Es como si la culpa, literalmente, muriera en esa cruz. Entonces, resumiendo, tenemos dos caminos que nacen de una misma palabra. Por un lado, un ritual práctico para la duda. Por el otro, un acto de redención total. Vamos a ponerlos uno junto al otro, cara a cara, para que el contraste se vea clarísimo. Y el contraste salta a la vista, ¿no? En el judaísmo, el Hasham Talui es una ofrenda por un pecado dudoso y su propósito es temporal, para la incertidumbre. En el cristianismo, en cambio, el Hasham es la personificación de la culpa misma y su propósito es una redención final y completa. O sea, lo que estamos viendo es la evolución increíble de un acto ritual a un evento de salvación casi cósmica. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que la verdad es fascinante. ¿Cómo es que una palabra, que empezó siendo una solución práctica para un problema de duda, se transforma con el tiempo en el símbolo máximo de la redención de la culpa? El viaje de la palabra Hasham es una prueba increíble de que las palabras no solo describen el mundo, a menudo lo construyen. Le dan forma a cómo entendemos cosas tan enormes como el pecado, el perdón y lo sagrado.